Según datos de la ONU, en 2024, aproximadamente 673 millones de personas en el mundo padecieron hambre, y otros 2.300 millones no tienen garantizado el acceso constante a una alimentación nutritiva y suficiente. Quizá el dato más conmovedor sea el de los niños que sufren malnutrición, con las consecuentes enfermedades y el retraso en el desarrollo motor y cognitivo. La intención del Papa León XIV en este contexto está profundamente arraigada en la dignidad humana. La alimentación no es solo un derecho básico, sino una necesidad fundamental para que cada persona pueda desarrollar su potencial integralmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la creación, tú nos diste la tierra fecunda y con ella nuestro pan de cada día, como signo de tu amor y providencia. Hoy reconocemos con dolor que millones de hermanos y hermanas siguen padeciendo hambre, mientras tantos bienes se desperdician en nuestras mesas. Despierta en nosotros una nueva conciencia, que aprendamos a agradecer cada alimento, a consumir con sencillez, a compartir con alegría y a cuidar los frutos de la tierra como un don tuyo, destinado a todos, no solo a unos pocos. Padre bueno, haznos capaces de transformar la lógica del consumo egoísta en una cultura de solidaridad. Nuestras comunidades promuevan gestos concretos, campañas de sensibilización, bancos de alimentos y un estilo de vida sobrio y responsable. Tú que nos enviaste a tu amado Hijo Jesús, pan partido para la vida del mundo, danos un corazón nuevo, con hambre de justicia y sed de fraternidad. Que nadie quede excluido de la mesa común, y que tu Espíritu nos enseñe a mirar el pan no como un objeto de consumo, sino como un signo de comunión y cuidado. Amén. Bienvenidos al podcast de la revista Almas, un recorrido sonoro por las páginas de esta legendaria revista de divulgación de misioneros de Guadalupe. Almas es una ventana abierta a la vida misionera y un viaje lleno de historias de fe, esperanza y solidaridad. Edición de mayo. Misioneros para nutrir la fe. Desde la misión. Aunque sabemos que la Eucaristía es el banquete de Dios, porque en ella Jesús se nos entrega como alimento espiritual, es un hecho innegable que millones de personas en el mundo no tienen algo que comer diariamente. Según la ONU, cerca de 673 millones de personas viven con hambre. El padre Juan Manuel Hernández Rivera, misionero de Guadalupe, en Kenia, nos comparte una experiencia que lo marcó profundamente. Estando en la parroquia de Todos los Santos con el padre Víctor Piñón, y después de acudir a bendecir la casa de una joven familia, compartieron una comida. Cuando terminaron, juntaron el arroz sobrante y los huesos de pollo en una charola. El padre Juan Manuel pensó que eran sobras para los perros, pero después descubrió que varios niños y adultos estaban esperando esos alimentos porque llevaban días sin comer. Esa escena le hizo entender que el hambre sigue siendo una realidad muy dura para muchas comunidades y que la ayuda misionera es a veces la única esperanza para ellos. Por eso, este testimonio nos invita a no ser indiferentes y recordar que compartir con quien tiene necesidad también es una forma de hacer viva nuestra fe. Hola, ¿qué tal, queridos padrinos, madrinas, amigos y amigas de Misioneros de Guadalupe? Yo soy el padre Juan Manuel Hernández Rivera, soy originario de Ciudad Neza
recientemente ordenado, casi un año. Actualmente estoy trabajando en la misión de Kenia. Soy vicario de la parroquia del Buen Pastor en Lenkisem, en la zona Masai. Recientemente me integré a la misión, hace un poquito más de 3 meses, y muy contento de estar trabajando por acá para ustedes. Las experiencias que más me han marcado aquí en Kenia acerca del hambre, pues han sido muchas, o quizás he encontrado muchas, ¿no? Pero tal vez hay algunas que me han tocado así en particularidad, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era estudiante, había una familia, teníamos un apostolado, una pastoral, donde íbamos a regalar una pequeña despensa después de visitar algunas familias, ¿no? Recuerdo muy bien la familia, la señora estaba a cargo de 2 niños. Desafortunadamente los 2 quedaron huérfanos, no eran hermanos, eran primos, pero los 2 quedaron huérfanos. El abuelo, digamos, el esposo de la señora, trabajaba limpiando carros, pero obviamente pues no alcanzaba, ¿no? Cuando le dimos, recuerdo, estos paquetes, digamos, pudiéramos decir, de ayuda, de comida, la señora, recuerdo que tomó muy fuerte mi mano, ¿no? Y me decía, padre, ¿no? Todavía yo no era sacerdote, pero bueno, ella me dijo, padre, ¿no? Padre, dice, llévese a mi hijo, a mis niños, por favor, dice, aunque sea uno de ellos, dice, porque no tienen que comer, ¿no? Porque yo los he dejado días sin comer, ¿no? Dice, sufran en la mañana, dice, que no pudieron dormir por la falta de comida, ¿no? Evidentemente esa experiencia me marcó mucho, ¿no? Primeramente por la pobreza o miseria que estaba viviendo esa señora. La segunda, el sufrimiento de ver a sus nietos sufrir. La tercera es que tanto tenía su corazón el deseo de que sus nietos estuvieran bien, que no le importaba quizás a quién dárselos, ¿no? Simplemente pensaba pues en dármelos a mí, ¿no? En decir, ayúdalo, ¿no? Creyendo quizás que yo tenía dinero, porque al ser extranjero pues vienes con dinero, etcétera, algún pensamiento así. Sin duda alguna esa experiencia me marcó mucho, ¿no? Me deja pensando que no podemos ser indiferentes, ¿no? Que hay personas que nos ayudan, pero que también hay personas que nos necesitan mucho más. De verdad, yo en ese momento me quedé con pocas respuestas, ¿no? Le informamos al trabajador social de la parroquia. Él constantemente a partir de ahí ha ayudado un poco a la familia con este paquete, ¿no? De comidas para intentar que se escucha muy difícil, pero que lleguen, ¿no? Que lleguen al mes, ¿no? Es muy difícil poder mantener, digamos, en ese momento tanta alegría, tanta esperanza cuando uno ve el sufrimiento de cerca, ¿no? Pero que sin duda alguna nos motiva, ¿no? Nos recuerda que nos tenemos que hacer pan para todos, ¿no? Así como Jesús es el pan de vida para cada uno de nosotros, también nosotros podemos ser esos que reparten ese pan de vida, ¿no? Me ha marcado, me sigue invitando a no ser indiferente y me invita a invitar a que nadie sea indiferente, ¿no? El problema del hambre es un problema muy grave, ¿no? Muy grande. Mientras en muchos lugares se desperdicia bastante, en lugares como en Kenia, ¿no? Como en la zona donde trabajamos los misioneros de Guadalupe, hace falta llegar todavía un poco más, pero encomendando que Dios nos ha de ayudar, ¿no? Que la providencia de su santa mano nunca nos ha de soltar, ¿no? Y agradecido pues con esa experiencia, ¿no? Triste, mala, sí, pero que me recuerda mi humanidad y que me recuerda que el camino misionero no es solo el camino bonito, ¿no? También encontramos los retos, pero que en medio de esos retos Jesús sigue siendo nuestra esperanza. Pues muchas gracias, queridos padrinos y madrinas. Yo les agradezco sus oraciones, como yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando estuve en México y tuve la oportunidad de ir a las colectas siempre, ¿no? La oración es la gasolina para este pequeño motor misionero de Misioneros de Guadalupe. Sus apoyos, sus sacrificios siempre son bien apreciados, ¿no? No olviden que están en nuestras oraciones, que como cada sábado, los misioneros de Guadalupe, no importa dónde nos encontremos, rezamos y ofrecemos nuestras oraciones por ustedes. Les agradezco que sigan rezando por nosotros, gracias por todo su apoyo y sigamos rezando para que tengamos un mundo más justo, más humano, más honesto y donde exista menos la hambruna. Les mando un saludo, muchísimas gracias, que Dios los bendiga
Y desde acá de Kenia les decimos Asante Sana, es decir, muchas gracias por todo el amor que nos dan y que Dios se los multiplique al 100 por 1. Muchísimas gracias. Voz del seminario. El seminarista brasileño MG, Antônio Vítor Costa Nunes, nos habla sobre cómo una vocación no nace sola, sino que crece gracias al acompañamiento, la oración y la comunidad. Antonio actualmente realiza su formación sacerdotal misionera en México y nos recuerda cómo su camino inició en una comunidad misionera de la Amazonía, donde aprendió que escuchar y caminar junto a los jóvenes puede transformar vidas. Hoy, desde su apostolado en el Centro de Orientación Vocacional, él mismo acompaña a otros jóvenes que buscan descubrir su vocación, así como un día lo acompañaron a él otros misioneros. Su historia nos recuerda que una palabra de ánimo, una oración o el simple hecho de estar cerca puede ayudar a alguien a descubrir el camino que Dios tiene preparado para su vida. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Soy el seminarista Antônio Vítor de los Misioneros de Guadalupe y voy a dedicar este espacio, este tiempo, para hablar un poquito acerca de mi vocación, acerca de mi proceso vocacional con los Misioneros de Guadalupe. Y bueno, yo soy de Brasil, de una ciudad que se llama Manaus, y mi proceso vocacional empezó con 17 años, justo en esta etapa de la vida en que estoy terminando la prepa y ya casi para recibir la confirmación, el sacramento de la confirmación. Allá en mi parroquia, todos los jóvenes que ya están para recibir la confirmación son invitados a participar de algún grupo, sea de jóvenes, sea de música, de liturgia, alguna cosa que te involucre dentro de la comunidad. En este tiempo fui invitado a apoyar como catequista a jóvenes que estaban justo también preparándose para recibir el sacramento de la confirmación. Me tocó apoyar a estos jóvenes, invitado por mi padrino de confirmación. Y hablo que eso fue muy importante dentro de mi proceso vocacional, porque eso fue lo que más me acercó todavía a la iglesia en este tiempo, pues. Mi familia también, de igual manera, me apoyó mucho en mi proceso vocacional. Mi mamá, una mujer de mucha fe, una mujer que siempre me acompañó, que transmitió su fe para mí. Mi proceso, de verdad, con 18 años empecé a buscar encuentros vocacionales en la Arquidiócesis de Manaus, y ahí fui acompañado por jóvenes, por seminaristas, por sacerdotes que me acompañaron y que pues me ayudaron mucho en discernir mi vocación, en decidir y entrar al seminario, pero con Misioneros de Guadalupe. Estando en el seminario conocí a un joven que también estaba en el proceso vocacional, pero que conocía a los Misioneros de Guadalupe, conocía a un sacerdote, y me invitó a conocer los Misioneros de Guadalupe en la persona del padre José María Luna Juárez. Yo lo conocí el carisma de Misioneros de Guadalupe, y simplemente pues me enamoré, me encantó la misión, lo que hace que yo tenga tomado la decisión de entrar al seminario, de hacer una carta y enviar a los Misioneros de Guadalupe. Y pues en la actualidad está ya en este proceso como seminarista. Es muy bonito y si yo quisiera y pudiera, hablaría a todos los jóvenes pues, que entren al seminario, que pasen por la experiencia. A ustedes jóvenes que todavía no entran en el proceso de discernimiento, pero quieren se acercar y saber un poquito más acerca de Dios, de la iglesia, de lo que hace un sacerdote en las misiones, pues aquí nosotros te esperamos, los Misioneros de Guadalupe. Te podemos acompañar, te podemos ayudar a discernir lo que Dios quiere para tu vida. Queridos lectores de la revista Almas, la fe se fortalece cuando se comparte. A lo largo de la vida, todos hemos experimentado momentos en los que Dios se hace presente. En una oración escuchada, en una dificultad superada, en un encuentro que transforma el corazón. Por eso, queremos invitarlos a compartir su testimonio de fe. Su historia puede ser luz y esperanza para otras personas, y al leerla,
descubrirán que Dios también camina con ellas. Si desean ser parte de nuestra sección Página del Lector, envíenos su testimonio a través del correo difusión@revistaalmas.com.mx o comuníquese a la línea misionera 800 0058 100. Nos alegrará mucho recibir su historia. Con gratitud y bendiciones, Revista Almas. Misioneros de Guadalupe. Bautizados y enviados. Testimonio de una MLA en Mozambique. Mi nombre es Sofía Nefertari, soy misionera laica asociada al Instituto de Misioneros de Guadalupe. Me encuentro actualmente en la misión de Mozambique, específicamente en la misión de Chicuella. Soy encargada del Centro de Formación de Agentes de Evangelización, encargada también del internado femenino, directora de la Escuela Juan Pablo II y del Jardín de Niños San Francisco de Asís. Y sobre mi experiencia de por qué debemos de valorar todo aquello que tenemos, me recuerda un poco a lo que les comentaba en el artículo. En aquellos actos más pequeños de bondad, en aquellos pequeños actos del compartir se encuentra Dios y se refleja muchísimo. Recuerdo mucho la vez que fui a visitar a las adolescentes y niños de la infancia misionera y llegamos a una casa y nos compartían el almuerzo. Después de un día de caminar muchísimo por toda la montaña, visitar niños, platicar con los encargados, disfrutar con ellos el momento y muchas dinámicas. Era un día cansado, la verdad. Y regresamos a una casa donde habíamos dejado nuestras cosas solamente para pasar por ellas y regresar después a nuestros destinos, ¿no? Uno está mentalizado a vas a salir y solamente llevas un termo con agua, ¿no? Y regresamos y creo que a veces no sientes ni el hambre de tanta alegría, de tanta euforia, de estar con los niños, de compartir. Entonces cuando nosotros llegamos a esa casa, nos tenían preparado un almuerzo. Era un almuerzo que sin duda Dios se muestra en el compartir. Había huevo en salsa de tomate y un poco de arroz. Realmente eran 2, 3 huevos, realmente no recuerdo. Y éramos muchas personas. Todos nos servimos, todos comimos, todos disfrutamos, todos nos saciamos. Y para mí fue una de las experiencias que me ha marcado mucho porque yo sé que aquí en África es muy difícil, muy, muy difícil de verdad poder tener comida suficiente, inclusive en casa. El pan de cada día es difícil, los trabajos son difíciles. Muchas veces no hay el sustento para una familia y sin embargo hay que alimentarse, ¿no? Y en ese compartir Dios se muestra de una manera tan misericordiosa para con nosotros, en ese compartir, en cómo todos nos saciamos, todos comimos de un día cansado en el que tú no esperas ni siquiera almorzar en ese momento, ¿no? Sino hasta que tú llegas a tu destino y pensar, wow, la comunidad donde nosotros estábamos, ¿verdad? No había mucho que compartir, no había nada y al final se comparte. Y son cosas que te llenan el corazón y te hacen vibrar y decir, vaya, o sea, Dios de verdad está aquí y se expresa en sus más pequeñas acciones, en sus pequeñas muestras de cariño, que para nosotros son cosas que nos llenan el corazón de verdad. Y me pongo a pensar que muchas veces nosotros en nuestras casas no valoramos lo que tenemos, nos quejamos mucho de si no hay la comida que yo prefiero, si yo prefiero otra comida y mi mamá hizo otra comida, o si llego del trabajo y estoy cansado, tengo comida, pero pues no quiero hacerlo y entonces pido comida por Uber Eats o voy y compro, no sé. Y me hace pensar mucho que a veces nosotros no aprovechamos o no valoramos lo que tenemos en casa y simplemente nos enfrascamos en yo no quiero, yo no tengo y no buscamos la mejor manera, ¿no?
y me pongo a pensar en ese no ver aquel mundo que hay afuera. No vemos a aquellas personas que no tienen nada que comer, que pueden estar afuera en la calle pidiendo el pan de cada día, o aquellos que se esfuerzan y que tienen que mantener una familia numerosa y no consiguen, y que muchas veces mamá es quien se tiene que, digamos, amarrar el estómago y comer menos para poder darle a sus hijos y que coman bien. Que no valoramos el esfuerzo que se hace por el día a día de tener un plato en casa. Y creo que Dios nos da esta capacidad de poder reflexionar, de poder aprovechar realmente lo que tenemos en casa, que muchas veces nos enfrascamos también solamente en el saciar aquel apetito y no pensamos en cómo también podemos saciar nuestro corazón. Y en ese saciar nuestro corazón, el compartir con otros lo que nosotros tenemos, creo que a veces llena muchísimo más el alma y nos da una fe tan grande que nos sirve para todo. Y aquí es donde Dios se muestra, y en esta reflexión que comparto, también un aprendizaje que me deja para mí como misionera es que hay que aprender a ver en los más mínimos detalles en donde se muestra Dios. Porque en cada sonrisa, en cada saludo, en cada compartir, en cada abrazo de los niños, en cada abrazo de las mamás o de las personas que están aquí, que también nos invitan a sus casas, o simplemente el saludarnos con una euforia, creo que debemos de ver a Dios. Si nosotros realmente vemos el mundo que Dios nos está mostrando, creo que Dios ha sido muy, muy, muy grande para con cada uno de nosotros y siempre nos ha estado dando de más. Y en esta experiencia, pues a mí me llena el corazón saber que en cada una de las personas que nosotros conocemos y compartimos el Evangelio, Él está ahí. Y que nunca nos deja solos, y que a pesar de nuestros días difíciles o nuestras dificultades del día a día, Él siempre tiene algo, siempre tiene algo para decirnos: aquí estoy. Y nunca ha dejado de orar, que nunca nos cansemos de orar y de pedir aquello que nos llene el corazón y no solamente el estómago, por así decirlo, ¿no? Que realmente llene nuestras necesidades Dios, pero también nosotros poder ver el mundo que Él tiene para nosotros. En portada. La historia de la iglesia en Japón estuvo marcada por más de 200 años de persecución. Muchos cristianos fueron rechazados, escondidos o incluso asesinados por su fe. A pesar de eso, hubo comunidades que mantuvieron viva la esperanza y conservaron la fe en silencio durante generaciones. En el marco de la celebración por los 70 años de la misión de Japón, el padre M.G. Miguel Ángel Varela Chávez nos habla de la esperanza y la paciencia que viven los misioneros en Japón, un país donde hay muy pocos cristianos y donde muchas veces parece difícil ver frutos inmediatos de la evangelización. El padre Miguel nos recuerda que la fe es como una semilla. Aunque tarde en crecer, puede seguir viva en el corazón de las personas. Además, explica que evangelizar en Japón significa, sobre todo, acompañar, escuchar y caminar junto a las personas. Es que en un principio era mucho la visión proselitista en la evangelización, ¿no? Bautizar y hacer iglesias, comunidades fuertes. Y en ese momento yo entro a Japón y nos damos cuenta que no se trata de proselitismo, sino que precisamente de un testimonio y de un diálogo. Empezar ese diálogo con la cultura y en ese diálogo que ellos descubran los valores cristianos. O sea, es el anuncio del mensaje. Y no el únicamente buscar reclutar gente, ¿no? Quizás en aquella época yo creo que así lo estaba expresando. Y de hecho, hacia el 2006, cuando regresé yo a Japón, que es después de una estancia aquí en México, esta vez yo sentí el reto que era enfrentarme con una sociedad, ya no solo que no creía, sino que incluso rechazaba cualquier tipo de credo.
O sea, la sociedad misma iba cambiando. La actitud religiosa se había postergado, empezaba a quedar fría. Ya no se quiere contacto con comunidades religiosas o con credos, sino que se empieza a tener una línea de ser espirituales, de estar abiertos a la divinidad, de estar abiertos a lo misterioso. Y dentro de eso, la misma sociedad iba cambiando sus valores, y en el mismo Japón también se hacía sentir eso. Entonces, la gente, las nuevas comunidades, no les interesaba un diálogo de dogmas o de enseñanzas. Como que ahora había un reto a decir, bueno, ¿por qué la fe por qué es importante o para qué sirve una fe? Y entonces ahora el reto que yo sentía en aquel momento era precisamente hablar de los principios de la fe. Y entonces testimoniar lo que es la fe de la Iglesia y por qué la Iglesia fortalece esta fe, y en medio de esa enseñanza va educando y va fortaleciendo lo que es la vida del reino de Dios, el encuentro con Dios, y en esta comunión vivir ese espíritu que Jesucristo pues nos ha transmitido. Bueno, pues es que no cabe duda que este proyecto yo creo que fuimos los pioneros en formar alumnos dentro de nuestros campos de misión. Y la razón era precisamente para lograr un mayor acercamiento con el pueblo y una mayor capacidad de entender el lenguaje y la cultura. Entonces eso se puede llevar a cabo. Y entonces tuvimos la oportunidad de que el seminario de Tokio nos aceptó como alumnos ordinarios del seminario. Entonces éramos los únicos extranjeros dentro de todo el grupo de seminaristas japoneses, y entonces éramos compañeros únicamente con ellos y hablábamos todo en japonés y hablábamos todo en el ambiente de ellos, y ahí fuimos conviviendo mucho. Y de hecho actualmente la experiencia nos hace que hay muchos obispos que éramos compañeros. Muchos de los sacerdotes también, pues ya de mi edad, ¿verdad? Todos ya hemos sido compañeros desde hace años. Entonces, ni ellos nos ven extraños a nosotros y nosotros no nos sentimos extraños dentro de ellos. Pero también hay mucho entusiasmo, gracias a Dios. Lograr proceder un poco más con todo este proyecto de sinodalidad y de integrarnos junto con el clero local, junto con los fieles, y tratar de lograr una unidad. Yo creo que esa es ahorita la visión que el mismo obispo también está queriendo desarrollar. Y yo creo que eso es lo que va a dar riqueza. Es una iglesia que se está perfilando no clerical, sino una iglesia verdaderamente de la comunidad. Puedes consultar nuestra revista Almas en misionerosdeguadalupe.org, disponible para todos nuestros bienhechores de manera gratuita o a través de nuestra aplicación MG Online. Este episodio fue narrado por Cintia García y Sergio Martínez, con la producción de Anuar Ricardo. Si desea, puede apoyar y contribuir a las misiones, contáctenos en la línea misionera sin costo 800-0058-100. Con atención de lunes a viernes, de 8:30 a 18 horas, tiempo del centro. El podcast de la revista Almas es una producción de Misioneros de Guadalupe.